Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Congreso Futuro por esta hermosa invitación. Es un honor estar compartiendo este espacio con grandes expositoras, expositores internacionales y nacionales también. Estoy feliz además de estar en un espacio en donde veo tanta gente joven. Aquí también en el equipo de Congreso Futuro tanta gente joven. Me parece muy importante pensar hoy día cómo los jóvenes también tienen un rol fundamental en esta transformación. Y muchas gracias a ustedes también y a quienes nos están mirando en la casa, porque al final todos y todas estamos pensando sobre cómo transformar para llegar a un mejor futuro, ¿no? Es una tarea de todos y todas. Y en ese sentido yo quiero agradecer también la invitación de Congreso Futuro, porque me parece muy importante que incorporemos en esta área que estamos hablando de los conocimientos al cine, al arte y la cultura, porque sin lugar a dudas tenemos un rol fundamental en la transformación social, tenemos un rol fundamental también para pensarnos hacia el futuro, ¿no? Creo que podemos aportar mucho en esa reflexión. El cine nos transforma, el cine nos conmueve. Seguramente ustedes todos han visto películas, y tienen imágenes que se quedan ahí en la memoria. Entonces vamos a hablar un poco de ese rol que cumple el cine en nuestras vidas, ¿no? Y de cómo nos conecta como seres humanos desde la empatía, desde hablarnos de las emociones. Me presentaban recién y como decía, soy directora de cine y televisión y soy también gestora cultural. Lo primero que quiero decir es que soy iquiqueña, soy de región, así que estoy muy contenta también que se le dé espacio a expositoras y expositoras que traemos realidades locales desde nuestro territorio, como es mi caso desde el extremo norte de Chile. Y he trabajado hace ya más de 15 años en mi región a través del Festival Internacional de Cine de Iquique, que también vamos a hablar hoy día un poco sobre lo que ha sido esa experiencia y cómo también hemos vivido a través del cine esta transformación de nuestra comunidad, de nuestro territorio. También vamos a hablar un poco de algunos de mis cortometrajes, sobre todo de Estrellas del Desierto, que es un cortometraje que grabamos también en la región de Tarapacá y que se va a exhibir. De hecho, están muy invitados. El viernes a las 10:30 acá en el Seina también se va a exhibir, así que están invitados para que lo puedan ver. Es un cortometraje que grabamos con niños y niños de nuestra región y que aborda también el conflicto de la crisis hídrica, así que muy invitados a que se puedan sumar. Y quiero también hacer una mención a algo que escuché en la inauguración. Escuché al ex senador, de hecho, Guido Girardi, que también es uno de los fundadores de esta instancia de Congreso Futuro. Lo escuché decir sobre la urgencia de construir espacios de encuentro hoy para la humanidad y la comunidad, espacios puentes, ¿no? Y en ese concepto del puente, me gustaría que reflexionáramos precisamente sobre cuán importante es el cine, las artes, las culturas para construir esos puentes, ¿no? El cine habla de aquello desde lo humano, sobre lo humano, ¿no? Y nos conecta desde las emociones, que al final es lo más humano que tenemos. El cine, como les decía, se quedan las imágenes en la memoria colectiva. Yo siento que quizás todas y todos quienes han visto películas, si pensamos ahora durante un minutito, se nos vienen imágenes a la cabeza. El cine trasciende la pantalla, no se queda solamente en la pantalla. Luego que vemos una película, los temas se instauran en nuestra mesa. Entonces el cine tiene mucha extensión en ese sentido, ¿no? No se agota en la pantalla, trasciende la pantalla. Y eso es lo hermoso del cine y todas las posibilidades que tiene y que nos entrega para la transformación social, para repensarnos como sociedad, para entender las inquietudes que están hoy día en nuestra sociedad, que están afectando a nuestros territorios y que son también muy diversas. Y vamos a hablar también de esa diversidad y de la importancia de construir con miradas, con identidades muy diversas también y que no tengamos siempre una mirada hegemónica sobre lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Quería hablarles también el cine, las historias y la diversidad de miradas sobre la sociedad, que es precisamente lo que les acababa de comentar. Antes les mencioné un poco sobre Estrellas del Desierto, que lo vamos a ver el viernes. Nuevamente invitados e invitadas, estoy haciendo publicidad, aprovecho. Pero Estrellas del Desierto es un cortometraje que grabamos en Iquique, en la región de Tarapacá, en un pequeño pueblo que se llama Pachica, y lo grabamos con niños y niñas de nuestra región. Es un cortometraje de ficción que es una búsqueda por abordar el conflicto de la crisis hídrica desde la mirada de la infancia. Y es una historia de un niño de 12 años que se junta regularmente a jugar fútbol con sus amigas y con sus amigos y que se le empiezan a ir su amigo del pueblo y se empieza a deconstruir y a desarmar este equipo porque se están yendo las familias del pueblo, ¿no? Entonces ver como toda esa pérdida del niño, de su amistad, de las personas que más quieren, ¿no? Y cómo se va deconstruyendo este grupo de fútbol.
Entonces, por eso les decía que es como desde los niños, desde el cotidiano, queremos abordar esta crisis hídrica. Y ha sido muy hermoso también el viaje que ha tenido este cortometraje. Felizmente ahora hemos tenido estreno en más de 36 países, hemos recorrido también más de 160 festivales internacionales a lo largo de todo el mundo. A la actualidad lleva más de 61 premios, ha tenido también reconocimientos del Ministerio del Medio Ambiente de Japón, de la UNESCO, diversos reconocimientos, pero más allá de los reconocimientos de Estrellas del Desierto, lo que me gustaría comentarles es quedarme con una anécdota. Hace poquito tiempo, en diciembre, tuve la posibilidad de ir a Japón, de ir a Tokio y exhibir el cortometraje allá en una instancia que se llama Japan Prize, que premia a realizaciones audiovisuales del mundo que se enfocan en educación. Y en este caso era por la educación medioambiental, y se exhibió el cortometraje y posteriormente teníamos un grupo de discusión con el público, y a mí me tocó estar en uno de esos grupos de discusión. Y me encontré con una chica de Japón que era más o menos de mi misma edad, y fue muy bonito cuando ella me dijo que había conectado mucho con la historia y que la había evocado mucho a su propia infancia, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver la infancia en Japón con la infancia en el extremo norte de Chile? Y eso es lo bonito, sí, es otro paisaje, es el desierto, no tiene nada que ver, son geografías totalmente distintas, pero lo bonito del cine es que al final nos conecta como humanos, y el cine hace posible que esa conexión exista, ¿no? Que trascienda territorio. El cine no tiene fronteras en ese sentido. Eso es lo bonito, de que las historias son universales, y al final lo que estamos hablando es sobre humanidad. Es sobre humanidad, sobre historias de amistad, sobre perder a las personas que quieres, sobre perder tu hogar, ¿no? Sobre perder tu infancia, y eso yo siento que es totalmente transversal a todos los seres humanos. Entonces, como les decía, el cine tiene ese poder transformador, y por eso es tan importante que lo podamos incluir también en el debate y en la mirada sobre cómo transformamos también nuestro futuro. Quería también comentarles sobre el cine que genera estas imágenes, como les decía, imborrables, ¿no? En nuestro imaginario. Y también entender todo este potencial de este lenguaje tan particular y tan único, que además mezcla tantas artes en un mismo espacio, que es la pantalla. Escuché también en la inauguración a algunas autoridades referirse sobre el miedo y cómo el miedo se vuelve adictivo. Y me acordé, de hecho, cuando era una niña pequeña, y acá donde está mi cámara, mamá, no sé, mamá, voy a contar una anécdota, apaga la tele, ¿ya? No escuches esto, mamá. Perdón, los artistas, mamá, tú sabes que tenemos a veces estas cosas y contamos intimidad y todo eso, pero te prometo que va a ser cortito. Apaga la tele. Ahora que mi mamá seguramente apagó la tele, yo les voy a contar esta anécdota muy íntima. Cuando era una niña pequeña, tenía más o menos 17 años, no había viajado nunca fuera de la ciudad, y en ese momento no existían las redes sociales, el internet era muy lento, había muy poco acceso, y la imagen y el medio de comunicación que teníamos por excelencia era la televisión, ¿no? Entonces la imagen que construíamos también como familia en ese hogar se daba a través de las noticias, a través de esa construcción de esas imágenes que teníamos en las noticias. Y me acuerdo que mi mamá estaba aterrada porque yo me iba a venir sola desde Iquique a Santiago a estudiar. Y estaba aterrada por lo que veía en la tele y porque pensaba que al llegar a Santiago, Santiago era un caos, ¿no? Y claro, y después finalmente yo me vine a Santiago, también un poco, creo que mi mamá me traspasó como un poco esta sensación de miedo, y me vine y obligada un poco como a descubrir la ciudad, porque ya estaba habitando mi espacio universitario, entonces tenía que ya recorrer la ciudad, y resulta que me encontré con un Santiago nada que ver con la imagen que tenía mi mamá, nada que ver con la imagen que también ella me había traspasado, ¿no? Era otro Santiago. Entonces, ahí está la pregunta también de quiénes están contando la historia y qué es lo que están contando. Y es una de mis grandes motivaciones también, ¿no? De por qué hacer cine. Y la importancia de entender cuánto nos aportan las miradas diversas también. Esas imágenes quizás que se vieron en televisión, yo no digo que no ocurran, quizás sí, pero no puede ser nuestra única visión de la realidad. Tenemos que intentar abarcar la realidad desde una visión mucho más caleidoscópica. Somos sociedades complejas y hay que entender esa complejidad. Yo siento que quedarnos en la superficie es habitar el espacio del prejuicio. Y el cine lo que permite es hacer un viaje
un viaje hacia la profundidad, hacia entender esa complejidad, hacia entender cómo funcionan las emociones humanas también, en ese sentido, la complejidad de esas emociones humanas, y entonces desde ahí poder vivirlo de una manera distinta, poder tener miradas distintas. Entonces esa es la importancia para mí del cine y de esta mirada mucho más amplia de las inquietudes que nos atraviesan también, de cuáles son nuestras problemáticas. Somos un territorio, y yo creo que todos los invitados y todas las invitadas, siempre con las que he conversado en esta instancia, que son internacionales, no deja de sorprenderles lo largo que es Chile, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿cuánto tiempo te toma viajar aquí? Que sí, es mucho tiempo. Si voy en bus, 25 horas. Si voy en avión, 2 horas y tanto. Estamos a más de 2.000 kilómetros de la capital, y eso que ni siquiera estamos en el centro-centro. Entonces, hay muchas identidades, muchas realidades cohabitando en nuestro mismo territorio, y esa complejidad es importante entenderla. Por eso la importancia de lo que hablamos acá, de la diversidad también de las miradas. Y cuando hablamos de diversidad de miradas, también hablamos de diversidad de identidades, construyendo esas miradas, porque al final el cine siempre es una mirada sobre la realidad, ¿no? Yo construyo desde mi identidad, y cada realizador, cada realizadora construye desde su lugar en el mundo, ¿no? Las problemáticas que a mí quizás me movilizan no son necesariamente las mismas que van a movilizar a otras personas. Entonces, por eso es importante esa mirada tan amplia. Y construimos siempre desde nuestro lugar en el mundo. Y en ese sentido, como realizadora mujer, quiero hacer la marca también de que en mi historia como realizadora siento que históricamente el cine también ha estado marcada, como todas las otras áreas y todas las otras disciplinas, ha estado muy marcada también por una visión muy masculina, ¿no? Quienes han estado construyendo esa visión a través del cine ha sido siempre una perspectiva muy masculina, y hoy día, con la entrada de más realizadoras mujeres, con la entrada de más colegas, compañeras dentro de los equipos de trabajo, recordemos que las películas son siempre ejercicios de creación colectiva. Entonces estamos creando colectivamente los equipos de trabajo para hacer una película. En la inclusión de más mujeres cambian también las miradas, ¿no? Cambia nuestra perspectiva del mundo, y eso es lo importante también de poder abarcarlo. Y cuando hablamos de cambiar la perspectiva, les decía lo importante que era construir desde el territorio. Construir desde el territorio, entender cuáles son nuestras inquietudes. Yo en mi caso les voy a hablar solamente desde mi perspectiva, desde el extremo norte de Chile, desde Iquique, desde Tarapacá, porque las inquietudes que tenemos en esa región no son las mismas que tienen Antofagasta, no son las mismas de Arica, no son las mismas del extremo sur, por supuesto que son muy diversas. Y en ese sentido, yo siento que he crecido como nortina con esta sensación, con esta idea de que habitar el extremo norte de Chile, habitar esos márgenes, muchas veces estaba como este comentario de que aquí nadie nos pesca, ¿no? Como que nuestras inquietudes, nuestras problemáticas no están llegando a Santiago, no estamos teniendo respuesta. Esa sensación de sentirse olvidados en medio del desierto, ¿no? Como olvidados en medio como de todos esos cerros, ¿no? Como que esas voces no se están escuchando, ¿no? Entonces el construir desde territorio va de la mano con eso también, de plantear problemáticas más locales y de diversificar también lo que estamos entendiendo como problemáticas a nivel país. Existen muchas y es importante mostrarlas todas. Ojalá, lo más diverso posible. Y en ese sentido, cuando hablo también de esas problemáticas vinculadas al territorio, como a esa invisibilización que uno muchas veces siente, hablo también de la falta del acceso. Cuando hablamos de la falta de acceso, por ejemplo, yo tengo la experiencia con el Festival Internacional de Cine de Iquique, que como les comentaba, ya lleva 15 años. El Festival de Cine de Iquique partió el año 2009, movido por jóvenes y dos jóvenes, con mi socio Elliot Murphy, que también es realizador iquiqueño. En ese momento teníamos 19 años, por eso hacía la alusión también a los jóvenes que están hoy acá, a los jóvenes que construyen los equipos de trabajo Congreso Futuro, porque creo totalmente y profundamente en la capacidad de los jóvenes para transformar sus comunidades también y para generar instancias nuevas respecto a eso. Y partió muy desde la inquietud de que en nuestra región no teníamos una oferta cinematográfica amplia. Iquique siempre ha tenido una falta de espacios culturales muy grande. Y en ese momento, por ejemplo, teníamos una sala muy pequeña, me acuerdo. Bueno, el cine que existía era el Cinemar, por ejemplo, y de ese Cinemar, si habían 6 salas, 5 estaban mostrando Spider-Man, por ejemplo. Entonces, todo bien con Spider-Man, está bien, pero tenemos que ir un poco más allá, ¿no? ¿Cómo ampliamos esa oferta cinematográfica también?
el cine son miradas hacia el mundo. Desde este lugar del mundo, cuando veo una película es una ventana al mundo, es una ventana a otra cultura, a otra idiosincrasia, a entender cuáles son las problemáticas que están atravesando y también conectar quizá de esos lugares. Uno cuando ve películas latinoamericanas, como sociedades latinoamericanas, conectamos mucho con eso también. Y entonces, claro, también me acuerdo que de las películas chilenas, por ejemplo, si habían 8 estrenos nacionales, con suerte llegaba una película chilena, entonces no estábamos viendo cine chileno tampoco, no sabíamos cuáles eran nuestras propias narrativas. Y desde ahí nació esa inquietud de poder levantar un festival de estos dos jóvenes que querían mostrar simplemente cine. Fue esa inquietud. No teníamos experiencias para nada de realizar eventos, menos eventos masivos, entonces realmente teníamos mucho nervio de si esto iba a funcionar o no en nuestra región. No teníamos presupuesto, fue todo muy familiar, ahí los padres, las madres haciendo producción, haciendo los canapés, todo, ellos ayudando con todo. Fue algo muy hermoso, como que yo siento que hemos intentado mantener siempre ese espíritu de familia, ¿no? De que todos y todas están convocados y convocadas a ver cine, a pensar el cine, a quedarse conversando después de ver una película. El cine produce espacios de encuentro, como les decía, y cuando hablábamos de los puentes y de los espacios de encuentro al inicio, este para mí también es un ejemplo de cómo se están generando esos puentes, esos espacios de encuentro. Y en ese sentido fue muy hermoso también y me llegó muy profundamente cuando les comentaba que teníamos mucho nervio a ver si iba a funcionar o no. Pero teníamos una pequeña sala, que era un pequeño teatro, que ahí con un telón, muy pocos recursos. Claro, no era el mejor teatro porque de hecho tenía como unos pilares en el centro en donde la gente que quedaba atrás apenas podía ver la película, entonces estaba como viendo la película para allá, no, muy complejo. Y además, Iquique, verano, calor, la sala era muy calurosa. Y pese a eso, lo hermoso y lo impactante para nosotros fue que la gente, durante los 3 días que duró el festival, la gente se quedó todo el día, durante todos los días, a ver películas y había constantemente un recambio público y la sala nunca estuvo vacía, siempre estuvo llena, de hecho se quedó gente parada. Y entonces, esa sensación de que tu comunidad quería ver cine, ¿no? De que quería, de verdad lo quería y era necesario este espacio, fue lo que finalmente nos motivó a entender que teníamos que hacerlo, seguir. Y eso fue como finalmente el camino que emprendimos. Y entender, como les decía, esta necesidad y cómo el cine nos transforma también, cómo necesitamos ese espacio de encuentro. He comentado varios puntos respecto al cine como herramienta de transformación social y creo que es muy importante de pensar de aquí hacia el futuro. Y la anécdota que soy contadora de historia, la anécdota que quería traer ahora era un trabajo que tuve muy recientemente aprovechando que estamos ahora en un espacio vinculado a la ciencia, una colaboración a la que me convocaron desde el mundo de la ciencia, investigadores científicos que me convocaron a hacer un documental que se llama Elementos, lo pueden ver en Onda Media también, está ahí disponible. Elementos, cuando me convocaron estos científicos me dijeron que necesitaban de alguna forma hacer una mezcla, lo que querían era como hacer una mezcla de herramientas entre el arte y la ciencia, ¿no? Mezclar estos dos mundos para reflexionar en torno al cambio, a las problemáticas que atravesaba el cambio climático, desde los elementos agua, tierra, aire. Entonces convocaron a un grupo de científicos que fueron protagonistas y convocaron también a un grupo más de las artes. Participaron algunos artistas nacionales, Pedro Piedra, Francisca Valenzuela, Jepe, algunos también diseñadores y también algunos cineastas que estábamos ahí realizando el documental. Y en el fondo lo que nos decían los científicos era esta necesidad de la ciencia de salir del laboratorio y poder llegar con el mensaje también a un público más masivo. Entonces sentían que el cine y el arte tenían una herramienta muy poderosa para comunicar, ¿no? Nuevamente, para apelar a las emociones, para sensibilizar desde ese lugar. Y quería traer esta experiencia acá a este espacio porque estamos precisamente debatiendo y justo ahora conversaba también con otras personas vinculadas a la ciencia y me decían eso mismo, me decían, haces cine, oye, pero yo justo ahora estoy intentando como incorporar el arte con la ciencia en esa divulgación científica también. Y sé que va a haber una charla de divulgación científica acá también en Congreso Futuro, entonces es un cruce muy importante también para pensarlo en nuestra transformación hacia futuro. Y quiero terminar ya con esta pregunta del cine, las culturas y las artes, de cuál es nuestra mirada a nivel país.
Y cuando planteamos esta pregunta, lo estoy planteando desde la política pública también, porque cuando hablamos de grandes transformaciones sociales, es importante pensar en qué política pública estamos teniendo. Y con esto hago también directa relación, por ejemplo, a pensar los presupuestos que hay actualmente para cultura. Son grandes procesos, sin duda. Grandes transformaciones requieren grandes procesos, requieren grandes tiempos. El Ministerio de la Cultura no existía, es bastante nuevo en ese sentido. Y el presupuesto actual que tenemos en cultura asciende más o menos un 0,4%. Estamos con toda la esperanza, además, de que en un par de años deberíamos llegar al 1% de la cultura. Pero aún así, yo los convoco a pensar qué significa un 1% dentro de todo el presupuesto nacional. Estamos pensando entonces realmente en el cine, en las artes y en las culturas como un elemento que puede transformar nuestro futuro. Le estamos dando ese espacio, ese peso, teniendo solo el 1% de la cultura. Entonces esa es la importancia de repensar, de cambiar la mirada. Me quedo mucho con una frase de Gabriela Mistral que decía que la cultura, las artes, es a una sociedad lo que el alma es al cuerpo. Y yo creo que todas y todos los que estamos acá en esta sala, los que están en las casas también, sin duda anhelamos poder vivir en sociedades más respetuosas, en sociedades más empáticas, en sociedades donde todas y todos nos sintamos incluidos, y siento que ahí las artes y las culturas tienen una labor, pueden cumplir un rol muy fundamental para ayudarnos a ello. Finalmente, ya me quiero despedir con mi reflexión final y con mi sensación final. Muchas veces creo que estamos perdiendo la humanidad, o que ya la hemos perdido casi. Pensamos que la pandemia nos iba a transformar, que iba a marcar un punto de inflexión para nosotros como seres humanos, ¿no? Pensamos que después de la pandemia íbamos a tener un despertar, ¿no? Pero resulta que terminó la pandemia y ahora vemos guerras, vemos una crisis medioambiental que se está acelerando pero a pasos agigantados, vemos incluso personas negacionistas de ese cambio, vemos discriminación, vemos genocidio, vemos discursos de odios que se instauran en nuestro cotidiano. Entonces, frente a eso, mi reflexión es que siento que el cine, las artes y las culturas, de alguna forma, nos abren pequeñas ventanitas desde las cuales aproximarnos a ojalá recuperar trocitos de esa humanidad perdida. Muchas gracias.